Que la bendición de Dios esté con todos ustedes siempre y que Él les bendiga y les prospere en todas las cosas. Quiero dar gracias a Dios por este momento porque estamos hoy dando inicio a un estudio sobre la epístola a los Gálatas. Me parece a mí que la epístola a los Gálatas tiene suma importancia para el estudio y me parece que de alguna manera nosotros debemos conocerla un poquito más a fondo. Para que conozcamos un poquito la motivación que Martín Lutero recibió durante la Reforma para empezar a considerar cambios radicales en la Iglesia, fue a través de la epístola a los Gálatas y por supuesto de la epístola a los Romanos. En esos dos materiales que Lutero tenía a mano, fueron los que le trajeron la luz necesaria para encontrar grandes verdades que han sido la fuerza de toda la iglesia cristiana en el mundo entero. Sin embargo, nosotros ignoramos mucho de lo que ha pasado porque Lutero encontró ahí lo que es realmente la doctrina básica de la fe cristiana, el conocimiento personal de Jesucristo, el amor de Dios, la gracia de Dios, y todos esos elementos él los encontró literalmente en la epístola a los Gálatas, y por esta razón es que vemos la importancia de eso. Si fue capaz, esta pequeña epístola de 6 capítulos, si fue capaz de mover toda la historia del mundo a través de la obra de Lutero, entonces vale la pena analizar qué es lo que se encuentra ahí, que puede revolucionar nuestras vidas también, puede revolucionar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, y puede afianzarnos en la verdadera fe de Cristo. Por eso es que hemos escogido la epístola a los Gálatas, para que nosotros conozcamos un poco más a fondo parte esencial de las bases sobre las cuales se motivó toda la reforma, se fundó la reforma. Es obvio que el principio que Lutero tenía es: debemos volver a la raíz original. Y obviamente la raíz original, el origen del cristianismo, no nace en la Reforma, nace con Jesucristo, nace con las Escrituras. Y en base a eso, nosotros debemos profundizar un poco en el estudio de esta epístola. Yo quiero hablar un poco, a manera de introducción, algunos temas, porque voy a tocar temáticamente algunos puntos antes de entrar al estudio de la epístola, porque vale la pena conocer algunos conceptos doctrinales que tenemos que saber. La epístola está escrita a los cristianos de Galacia, o pongamos el término carta a los Gálatas. Pero obviamente Gálatas son los que pertenecen a Galacia. ¿Qué es Galacia? Es una ciudad. Básicamente podemos decir que Galacia es un territorio con muchas ciudades. Pero nosotros vemos que Pablo fundó las iglesias al sur de Galacia y algunas iglesias en otras regiones mismas de Asia Menor. Pero la epístola a los Gálatas está dirigida a la gente que vivía en Galacia y posiblemente a algunos otros que estaban cerca de ellos. Este territorio, conocido como Galacia, fue habitado por las tribus de los celtas y de los galos, y precisamente de ahí deriva su nombre, de los galos, Galacia. Y nosotros entendemos entonces que ahí encontramos varias ciudades que Pablo visitó con el propósito de que este tiempo y esta carta trajera un poco de luz
de la verdadera fe cristiana al pueblo de Dios. Así que después de algún tiempo, y es para llegar al tiempo de Pablo, esta Galacia, igual que en muchos lugares, fue poblada por gente de diferentes culturas. No solo fueron los celtas y los galos, sino que ya llegaron otros. Inclusive había un barrio judío y gente que había llegado de Israel. Pero el área de Galacia estaba rodeada por Bitinia, Panfilia, el Ponto y algunos otros lugares. En la época de Pablo, nosotros vamos a encontrar ya una sinagoga de los judíos funcionando allí, en cada ciudad. Y es importante que nosotros veamos que la epístola a los Gálatas pretende corregir, y voy a este punto, pretende corregir o traer otra vez a los fundamentos al pueblo, porque después de que Pablo fundó las iglesias y siguió su ministerio por otros lugares y después vuelve a su segundo viaje misionero, pero nosotros miramos que el mensaje de Pablo está referente a establecer los principios doctrinales básicos, pero también defender la fe cristiana de las diversas presiones que estaban siendo hechas en las diferentes iglesias. Tal vez para que tengamos un poco de más claridad, todo este territorio de Galacia pertenece a Turquía el día de hoy. Y este es el aspecto geográfico. La epístola a los Gálatas es uno de los documentos más importantes de la apologética cristiana, y lo voy a facilitar el entendimiento. La apologética es la ciencia que se ocupa de la defensa y el establecimiento de los principios cristianos. Es decir, es para defender la autenticidad de la fe. Entonces Pablo está trabajando aquí seriamente con autenticar la verdadera fe del cristianismo, porque vamos a traer algunos puntos claves aquí que debemos conocer. Durante tal vez el año 45 en adelante, muchos de los cristianos, especialmente de Jerusalén, algunos rabinos, algunos fariseos, algunos sacerdotes convertidos, empezaron a presionar para que la iglesia cristiana mantuviera las tradiciones judías. Mantener las tradiciones judías significaba la circuncisión obligatoria, significaba también guardar las fiestas judías, significaba también las costumbres tanto de la ley como de las tradiciones de los ancianos. Y entonces nosotros debemos darnos cuenta de que durante un periodo entre el 45 y el 50, muchos de los cristianos judíos, que se les dio el nombre de judaizantes, estos recorrieron algunas de las iglesias que Pablo ya había fundado y empezaron a enseñar que todos los cristianos debían guardar las normas de la ley. Ahí encontramos nosotros una serie de conflictos, porque creo que no es ajeno a nosotros el hecho de la presión de que muchos quieran ser como los judíos. Y eso trajo una situación difícil. Pero déjenme decirles, no es lo único. El problema es que el cristianismo salió de Israel y se regó por todo el mundo conocido en un principio de una cultura griega. Aunque estamos hablando de Gálatas, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Roma, estamos hablando de Israel y parte de África, pero el fundamento básico
en el que nosotros nos debemos mover es básicamente el asunto de que cada vez que la iglesia llega a un determinado lugar o la predicación del evangelio tiene que confrontarse con la cultura del pueblo. Y cada ciudad y cada lugar tiene su propia cultura y tiene sus propias tradiciones, y mucho de lo que el cristianismo ofrece va a tener que quebrar las tradiciones y las formas culturales de muchos países. Entonces, nosotros lo podemos ver muy bien aquí en nuestra tierra. Hay una gran lucha porque hay muchas religiones y todos están pretendiendo tener la autoridad de la verdad, y muchos de ellos simplemente son una cosa totalmente diferente, pero que conforme a su cultura se desarrollan y entonces chocan fuertemente con la fe cristiana. Sin embargo, creo que uno tiene que aprender a poner en la balanza qué es el beneficio mayor para nuestra vida. Y yo digo, ninguna tradición, ninguna costumbre, ninguna cosa ajena a la voluntad de Dios podrá pesar más que el amor de Dios manifestado en Jesucristo y desarrollado a través de sus enseñanzas y su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Viendo esto, no hay nada que supere eso. Así que nosotros tenemos que ver que aún la confrontación tiene que ser y tiene que darse, pero tendremos que aprender a confrontar ideas religiosas, ideas filosóficas, tradiciones culturales y pensamientos ateos inclusive. Eso se da mucho en nuestro tiempo. Entonces, estos pensamientos en la mayoría de las religiones de tipo nativo son politeístas, tienen muchos dioses. Y muchísimas veces toman al Dios verdadero como que fuera uno de los tantos dioses. Otros lo hacen al revés, simplemente lo rechazan. Pero tenemos que ver que la gente que se encontraba en Galacia, a quienes va dirigida la epístola, ya eran cristianos, pero estaban siendo bombardeados por ideas de llevar el cristianismo hacia un punto concreto de mezclar el cristianismo con el judaísmo. Y la pregunta sería, ¿se puede hacer eso? Hay algo que vale la pena mencionar y es esto. La separación entre el cristianismo y el judaísmo representa uno de los conflictos más fuertes de la historia. Permítanme aclarar este punto porque sin esto no vamos a entender bien todo. El plan de Dios es que Él quería que todo el proceso del Antiguo Testamento fuera una especie de mensaje profético para preparar el corazón de toda una nación para recibir al Mesías, comprender al Mesías y aceptar la doctrina que él traía. La doctrina no es variante real de lo que tenía el Antiguo Testamento, pero la forma cultural, por ejemplo, viene y cambia, y muchas cosas fueron alteradas. ¿Por qué razón? Porque cuando ocurrió que el cristianismo vino, empezó primero el problema con Jesús. A Jesús no lo aceptaron. El Mesías en sí fue rechazado por toda la nación israelita, por lo menos por las autoridades, porque entendemos que los primeros cristianos, los apóstoles, los diáconos y muchos de ellos, fueron de origen judío. Incluso muchos de los convertidos el día de Pentecostés, aunque eran gente extranjera, habían llegado a Israel para adorar a Dios, lo cual implica que tenían un trasfondo judaico. Bajo este principio, nosotros vemos
que hay un problema, y es que el judío no aceptó el mensaje de Dios. No aceptó la perfección de lo que Dios había plasmado en el antiguo pacto. Es decir, si el antiguo pacto nosotros lo tomamos como una sombra, cuando viene la realidad, ellos prefieren quedarse con la sombra. Pero la realidad es Jesús. La realidad es lo que hizo Jesús. La realidad es lo que enseñó Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, Dios requería un cambio a Israel. Y el cambio es altamente significativo porque ya en un sentido real lo que Dios estaba haciendo es un traslado de lo que era lo externo, el templo, el tabernáculo, sus sinagogas y todo eso, lo está trasladando al interior del corazón. Y nos está enseñando que nosotros somos el templo de Dios. Viendo esto así, hay un choque, pues. El pueblo estaba acostumbrado a tener su templo, estaba acostumbrado a tener su ley, el pueblo estaba acostumbrado a todo eso. Entonces, ahí nos topamos con una serie de problemas y conflictos que tenemos que resolver. Pero la solución es que en el mero principio la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse manteniendo las tradiciones judías. Por ejemplo, se nos habla de que los apóstoles iban todos los días al templo a orar. Ciertamente no eran los líderes, ellos simplemente iban a orar. Y los horarios de oración eran de 9 de la mañana y de 3 de la tarde. Y ellos estaban ahí orando. Mantuvieron las tradiciones judías, pero vino un momento de choque. Tal vez el primer choque que nosotros encontramos de manera cultural, lo encontramos con el apóstol Pedro y un soldado romano llamado Cornelio. Los judíos dentro de su tradición tenían que no podían entrar a casas de gentiles, no podían relacionarse con ellos, y resulta que Dios se le acerca a Pedro mientras estaba orando y le da una visión. Y esa visión le dice que en un lienzo bajaron algunos animales que según la tradición judía son animales impuros. Y Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta a Dios, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Saben que Dios estaba preparando el corazón de Pedro porque se ve que en el corazón y en la mente y en la cultura judía, los demás seres humanos, es decir, todos los gentiles, dividir el mundo entre judíos y gentiles. Todo el que es no judío es un gentil en este concepto. Y entonces resulta que Dios había preparado el camino para el ingreso de los gentiles a la iglesia. Y entonces, cuando Pedro tuvo esa visión, Dios se la resumió en estas palabras: lo que Dios ha santificado, no lo trates tú de impuro. Y eso fue lo que hizo el Señor, y esto se encuentra narrado en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos nosotros ese tipo de confrontaciones. Más adelante nosotros vemos otro tipo de confrontaciones que ya tienen que ver con los judaizantes, hasta el punto de que más o menos alrededor del año 50 se realizó el primer concilio de la iglesia para discutir toda la problemática que estaban proponiendo los judaizantes a las iglesias no solo de Galacia, porque se empezó en Antioquía. Entonces, ellos, los judaizantes, decían, está bien que caminen como cristianos, pero tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley del antiguo pacto y tienen que participar de nuestras tradiciones. Entonces, Pablo y Bernabé ya estaban al frente de la iglesia de Antioquía y viajaron a Jerusalén para participar
de este evento, este concilio, tuvieron que tratar puntos sumamente delicados, porque la presión de los judaizantes y que estaban ahí dentro de la iglesia de Jerusalén era muy fuerte, y ellos seguían reclamando que el hombre tenía necesidad de guardar no solo lo que Jesucristo enseñó, sino todas las tradiciones judías. El apóstol Pablo fue muy claro, y creo que dentro de todos los discípulos de Cristo, el más claro en este tema fue Pablo, precisamente porque a él le tocó trabajar con los gentiles, y él se dio cuenta que no había necesidad de que los cristianos tuvieran una cultura ajena, en el sentido de tomar toda la tradición y la cultura judía. Entonces hubo un choque, y este choque trajo una situación bastante complicada. El choque tuvo que ver con dos conceptos que voy a tratar de esclarecer más adelante, que tienen que ver con la ley y la gracia. El punto es que se plantea la pregunta: ¿la gente es salva por la ley o por la gracia? ¿Qué es lo que Dios decidió hacer? Y aquí nosotros miramos que en la epístola a los Gálatas Pablo aborda estos temas, Pablo aborda esta situación y nos habla a nosotros de una manera muy específica al respecto de que la ley es una cosa diferente y la gracia es exactamente el corazón del Evangelio de Jesucristo. Aquí nosotros miramos que Pablo no solo pone en su punto todas las cosas, sino que afirma la fe y rechaza todo lo que tenga que ver con el mover judaizante. Debido a que el plan de Dios era que se guardara una línea directa desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, esperando que el pueblo de Israel adoptara el cambio que traía el Mesías, como no sucedió, entonces hubo necesidad de establecer un plan diferente. Yo quiero decirles esto: el tabernáculo y el templo se volvieron la esencia del mover del pueblo de Israel, pero además de eso, son una figura. Al final de cuentas yo puedo decir que Jesús es el templo vivo de Dios, y todos nosotros somos templos vivos de Dios como hijos del Señor. Dios nos da esa cualidad de templos vivos de Dios, y entonces el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Por esa razón es que nosotros debemos estar muy claros de que cuando sucede la separación, tenemos que aprender vivamente las bases de nuestra fe, porque volver al judaísmo es como negar a Cristo. Y Pablo lo dice de una manera muy clara. Y creo que voy a detenerme aquí por razones de tiempo, pero vamos a continuar porque este es un tema muy apasionante. Y vamos a trabajar de una manera especial para que podamos ir clarificando la parte histórica que establece el contexto del contenido de la epístola a los Gálatas. Señor, te damos gracias por esto y te bendecimos, y permítenos penetrar más profundamente día con día a este tema para que nuestra vida sea verdaderamente sacudida, transformada, renovada, y seamos mejores hijos tuyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos ustedes y nos vemos en el próximo programa.